Bien, en esta cápsula les voy a dejar algunas ideas importantes de cada uno de de los textos leídos y luego voy a establecer una comparación entre ellos. Esta es una cápsula sin apoyo, solo me van a escuchar a mí hablar. Desde esta perspectiva, ¿cierto? Les pido mucha atención y pueden tomar apuntes también de algunas cosas que yo les voy a ir señalando. Voy a partir con el primer texto que se llama Espejos y ventanas, dimensiones de la oralidad en el ámbito educativo, que es un texto de María Pilar Núñez y cuyo propósito central es visibilizar la importancia de la oralidad como objeto de enseñanza en la escuela desde una perspectiva crítica, humanista e interdisciplinaria. Nosotros hemos venido trabajando todas las clases y a partir de las lecturas del control anterior, sobre la importancia de brindarle un espacio a la enseñanza de la oralidad, más allá de la consideración de que los niños aprenden a hablar en su entorno. Y por tanto, como es una actividad tan intrínsecamente humana el comunicarnos oralmente, viene una primera reflexión que es la definición compleja de oralidad. Y en este sentido, la autora señala que se propone un concepto multidimensional y polisémico. Polisémico quiere decir que tiene muchos significados, que abarca tanto desde las prácticas individuales a las prácticas colectivas, a su dimensión técnica, al humanístico, lo lingüístico, lo pedagógico, lo curricular, que es lo que nos compete, y las prácticas orales culturales también. Hemos dicho que la escuela no puede separarse de las prácticas de oralidad, del entorno cotidiano de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sino que tiene que incorporarlas también en su proyecto, ¿cierto?, pedagógico, pero además tiene que ofrecerles la oportunidad de probar nuevas formas de comunicarse oralmente. Y también la autora, esto ya lo habíamos visto anteriormente, hace una crítica al modelo escolar tradicional, justamente por esto que les estoy señalando, porque la escuela ha marginado la oralidad, además por privilegiar la escritura como forma legítima del saber. Esto también era una idea que aparecía en los textos anteriores. Y por tanto, lo que se busca es reivindicar la literatura oral, por ejemplo, como una práctica interesante en el aula, rescatando su valor estético, su valor pedagógico y sociocultural, particularmente en los textos orales tradicionales, como la cuentística, por ejemplo. Hay toda una tradición de cuentística oral que la autora busca revalorar como una práctica interesante para el aula. Y por tanto aparecen algunos desafíos pedagógicos, como cuáles, como que se argumenta que la oralidad debe enseñarse sistemáticamente, superando la creencia que es espontánea o innata, que es lo que yo les acabo de señalar. Y por tanto se requiere una propuesta transformadora, haciendo un llamado a crear una escuela que reconozca la diversidad lingüística, la diversidad cultural y comunicativa de los y las estudiantes. Mismas ideas que he venido sosteniendo hace unos instantes. Y por tanto, la autora va haciendo algunos aportes teóricos desde la literatura especializada. Ella trabaja o se apoya en nociones de Vygotsky, de Halliday, de Manila y de otros estudios sobre oralidad como Hong, Ong, Havelock y Abascal. Y ella reintroduce un concepto que es súper importante y que sin duda van a tener que ustedes que explicarlo, que es el concepto de ecología del lenguaje, y que busca destacar la relación que existe entre el lenguaje, el entorno donde esas prácticas orales se producen y los elementos de la cultura, ¿cierto?, de la que proviene el estudiante. Lo que propone la autora tiene varias implicancias pedagógicas. Por ejemplo, incluir la oralidad como contenido transversal en todas las áreas, que de hecho eso es algo que viene en los ajustes curriculares del 2026, que es otra materia, pero lo señalo para mostrarles que efectivamente hay iniciativas de pensar en prácticas orales, no solamente asociadas a la clase de lengua o de lenguaje, sino que como un transversal en todas las asignaturas.
De hecho, por ejemplo, en matemáticas una de las habilidades es argumentar. Se propone entonces también trabajar con géneros orales y de tradición popular como medios de aprendizaje y valoración cultural. Y de ahí la importancia de las rimas, de las adivinanzas, de la cuentística tradicional, de la poesía oral, etcétera. Y esto implica formar al profesorado en prácticas innovadoras y conscientes de esa dimensión comunicativa del lenguaje. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en su cápsula o lo que hicieron en el ejemplo en que trabajamos con un quinto básico, una situación dada donde los estudiantes tenían que interactuar oralmente para resolver una situación que les competía? O sea, es también volver esas prácticas orales significativas para los estudiantes. Este artículo es súper importante para repensar la didáctica de la lengua desde una mirada cultural, política y humanizadora. Y el texto entonces interpela al sistema educativo desde una postura comprometida con la equidad y la inclusión. Respecto del segundo texto, que se llama Unidad didáctica para promover la oralidad y escritura desde la historia local, ahí vemos un ejemplo desde la didáctica. Este texto, que es de Olga González, tiene como propósito diseñar, aplicar y evaluar una unidad didáctica centrada en la historia local como medio para favorecer o fortalecer las competencias comunicativas, tanto la oralidad como la escritura, en contextos rurales, que es donde se desarrolla la experiencia. Aquí, ¿cierto? Hay un diagnóstico contextualizado primero, que está basado en pruebas internas y externas que identifican debilidades en la expresión oral y escrita de los estudiantes. Hay un marco teórico amplio donde se van desarrollando diversos conceptos como competencia comunicativa, memoria social, lectura, escritura y escuela nueva, que ahí ustedes tienen que ir a buscarlos en el texto. Hay una metodología con la que se trabaja, que es una metodología participativa, con un enfoque de tipo cualitativo, sociocrítico y de investigación-acción, que son elementos de metodología en los que no vamos a profundizar acá, pero es cómo se elabora, ¿cierto?, esta intervención. Incluye fases de diagnóstico, de diseño, de implementación, evaluación y socialización. Los estudiantes en este caso trabajan con historias, tradiciones y saberes locales, que es muy parecido a lo que dice el texto anterior que he comentado, que tiene que ver con rescatar elementos culturales y de la tradición a la que pertenecen los estudiantes. Entonces, los estudiantes trabajan con estas historias, tradiciones y saberes locales y escriben textos y los comparten en una radio escolar. Fíjate ahí cómo aparece un medio sirviendo como plataforma para que los estudiantes puedan comunicar. Los resultados que nos informa, ¿cierto?, esta investigación es que hay una mejora en la fluidez, en la argumentación, en la cohesión y sobre todo en la autoestima comunicativa de los estudiantes. También la autora, para situar teóricamente esta investigación, cita a diversos autores, construye un diálogo con estudios previos sobre oralidad, lectura y escritura en zonas rurales. Y además se fundamenta sólidamente en el modelo de la escuela nueva, que yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo en otras asignaturas, a través a lo mejor de la figura de John Dewey, como una opción pertinente para contextos vulnerables, que es trabajar en el fondo, ¿cierto?, a través de la dinámica de proyectos, poniendo al estudiante al centro de su propio aprendizaje. ¿Qué implicancias pedagógicas tiene este texto? Fundamentalmente, primero y muy, muy importante, es que la historia local se convierte en un potente detonador de aprendizaje significativo. Cuando hablamos de aprendizajes significativos, es decir, recoger la historia local a la que pertenecen los estudiantes, que les propia a ellos y a sus familias y que es parte de la tradición del lugar de proveniencia. Además, bueno, como otras implicancias pedagógicas, aquí destaca el entorno rural y familiar, no como un obstáculo, sino que como un recurso educativo, que también va muy en la línea de lo que dice el texto anterior, que es que la escuela no se puede disociar
de las prácticas comunicativas orales de los entornos familiares de los estudiantes. Y además, nuevamente está la idea de que fortalecer la oralidad requiere vincular a lo escolar con lo comunitario, con lo afectivo y cultural. Este texto es un excelente ejemplo de cómo contextualizar la didáctica de la lengua y tiene un enfoque integral, participativo, que es fácilmente replicable y valioso en zonas de alta vulnerabilidad educativa, no necesariamente en escuelas rurales, pero en cualquier entorno. Por su parte, el texto 3, que es de Fernando Vázquez, que se llama la didáctica de la oralidad, experiencia, conocimiento y creatividad, tiene como propósito proponer lineamientos didácticos para la enseñanza de la oralidad, entendida esta, en este texto, como una práctica cultural y creativa que requiere planificación, evaluación y conciencia pedagógica. Nuevamente nos encontramos con el concepto de práctica cultural, pero aquí se suma un nuevo elemento que se ve muy bien en el texto anterior, que es que la oralidad no puede ser una actividad que carece de planificación. Como cualquier otra habilidad, tenemos que planificar, tenemos que proponer instrumentos de evaluación y además tiene que formar parte de nuestra conciencia pedagógica que tenemos que brindarle espacios en el aula para su desarrollo. En este texto hay algunas ideas relevantes, como por ejemplo que la oralidad no debe ser reducida a la naturalidad de hablar, que es lo mismo que subrayan los textos anteriores, no porque es una condición innata, ¿cierto? No le vamos a brindar un espacio en la escuela. Y enseñarla, además, requiere o exige una didáctica muy, muy rigurosa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay que hacer planeación y secuenciación. Es decir, las actividades orales deben tener objetivos, deben tener preparación, criterios y retroalimentación clara. Por eso es que cuando nosotros hicimos el ejercicio de construir la rúbrica, lo hicimos de manera colectiva para ver qué cosas eran importantes dada la tarea que teníamos, que estaba asociada además a un objetivo de aprendizaje. Y lo que hicieron ustedes fue proponer una planificación para trabajarla asociada a un tema susceptible de encontrar en los establecimientos escolares, que son los temas de convivencia al interior del aula. Además, el autor, ¿cierto?, propone una clasificación de géneros orales y entonces ahí nos aparece la diferencia entre el panel, entre el foro, la mesa redonda, el debate, el simposio y se diferencia cada uno en su estructura, en su objetivo y rol de participante. En general, por ejemplo, nosotros podríamos encontrarnos en el sistema escolar con las mesas redondas, con los paneles, con los debates. Además, el autor rescata un elemento que también lo vimos en clase, que, que es el componente paralingüístico, el volumen, la entonación, las pausas, el ritmo, que también requieren una instrucción, requieren una evaluación y una retroalimentación, y que son esenciales para lograr la eficacia comunicativa. Recuerden este ejercicio que hicimos en clase, ¿cierto?, de ir cambiando la entonación y el tono frente a el mismo mensaje que yo estoy entregando. Y si está puesto como una interrogación o como una exclamación, cambia el sentido de lo que yo quiero comunicar, pese a que esté diciendo exactamente lo mismo. Entonces, puede sonar como ironía, puede sonar como pregunta, puede sonar como interrogación, puede sonar como afirmación. Y esos elementos son los que constituyen el paralenguaje y también deben incorporarse. El autor también recurre en este texto a varios referentes teóricos e integra nociones de pragmática y actos de habla, que si bien son elementos que no hemos visto, sirven también para poner en relieve el poder, cierto, performativo del lenguaje oral. Como implicancias pedagógicas en este caso, los docentes, ¿cierto?, en este marco que hemos venido conversando, deben conocer a fondo los géneros orales y enseñar su estructura y función. O sea, aquí hay un elemento nuevo que esto está en los textos anteriores, que es que todas estas formas, foro, panel, debate, simposio, debemos enseñarlas a los estudiantes porque tienen lógicas internas distintas y tienen funciones distintas. Es urgente entonces para el autor construir indicadores de evaluación para la oralidad
de manera colaborativa con los estudiantes, que fue el ejercicio que yo hice. Yo no asigné una rúbrica, sino que construimos entre todos la rúbrica y la perfeccionamos. Y para eso, evidentemente, se requiere una formación docente específica en didáctica de la oralidad que supere un enfoque improvisado y meramente evaluativo. Como reflexión final, ¿cierto? En este texto, Vázquez ofrece una guía práctica y también filosófica. Su mirada, ¿cierto? Es una mirada más bien equilibrada en el sentido técnico, con el valor cultural, con la emocionalidad de la oralidad, subrayando el papel docente como mediador reflexivo. Entonces, tenemos ahí tres textos. El primer texto, Espejos y Ventanas, es un artículo más bien de reflexión teórica. El texto de la didáctica o de la historia local es un artículo de investigación-acción, donde hay una muestra, ¿cierto?, de una investigación que se hace y podemos ver sus resultados. Y el texto de Vázquez también es un artículo de reflexión didáctica. El enfoque principal en el primer caso es multidimensional, ¿cierto?, referido a la oralidad. En el segundo es el fortalecimiento de las competencias comunicativas desde lo local y en el tercero están los lineamientos para una didáctica planificada desde la oralidad. Entonces, si ustedes se fijan, transitamos de un texto que es muy teórico a un texto que es muy aplicado y a un texto que de alguna manera, ¿cierto?, pone en relieve estos dos elementos. Es decir, el profesor tiene que ser un conocedor de la didáctica de la oralidad, pero esta didáctica de la oralidad necesita desarrollarse en un modelo didáctico que integre la planeación, la secuenciación, la evaluación y la retroalimentación. En el caso del primer texto, tal como lo dije, su propósito es reconstruir el valor formativo, cultural y educativo de la oralidad. En el segundo es mejorar la oralidad y la escritura en un contexto rural mediante la implementación de una unidad didáctica. Y en el tercero es más bien profesionalizar la enseñanza desde la oralidad mediante criterios, géneros y técnicas. Eh, ¿Qué otros elementos pueden ser relevantes? Bueno, si nosotros lo pudiéramos ver en relación con el currículum, en el primer texto hay una fuerte crítica, y esto es súper importante, hay una fuerte crítica al currículum tradicional y se propone un enfoque competencial inclusivo, que es lo que encontramos en el currículum escolar de educación básica. En el segundo, ¿cierto? En relación con el currículum, hay una articulación del currículum con lo que se puede hacer en un contexto, ¿cierto?, educativo particular. Y en el tercero, se insiste en el valor de las secuencias planificadas, de tener objetivos claros y una evaluación formativa integrada. Ahora, si nosotros pudiéramos mirar los tres textos en una sola reflexión, podríamos decir que los tres textos coinciden en revalorizar la oralidad como objeto de enseñanza, revalorizar la oralidad como objeto de enseñanza, que es lo mismo que ya habíamos venido viendo en la discusión en clase y en los textos anteriores, y esto implica un aprendizaje sistemático superando, ¿cierto?, las lógicas tradicionales de invisibilizar la oralidad en el aula. Los tres textos enfatizan que la oralidad no es espontánea, ¿ya? No es espontánea, sino que debe enseñarse con objetivos claros. El hablar es innato, pero la oralidad en la sala de clase requiere una planificación, una didáctica y una evaluación pertinente. Y ambos, o sea, perdón, los tres textos reconocen el potencial cultural y formativo de la oralidad, tanto en su dimensión personal, en términos de expresión, de autoestima, de ordenamiento del pensamiento incluso, como una dimensión social que tiene que ver con la identidad, con la convivencia y con la participación. Eh, Usados los tres textos en conjunto, en realidad permiten reflexionar críticamente sobre el lugar de la oralidad en el currículum escolar, permiten diseñar propuestas pedagógicas y didácticas contextualizadas que combinen teoría, metodología y experiencia, y además, quizás lo más importante es concebir la oralidad como una práctica integral que une cultura, comunicación, identidad y aprendizaje.
Eso básicamente, ¿cierto? También podríamos mencionar algunas diferencias como para ir cerrando. El texto de Núñez ofrece una visión teórica y filosófica de la oralidad desde de múltiples perspectivas. El de Vázquez propone una didáctica aplicada y estratégica y el de González presenta una experiencia práctica concreta. El foco de análisis en el caso de Núñez está dado porque la oralidad aparece como un fenómeno complejo y culturalmente cargado. En el caso de Vázquez se centra en los formatos, en las técnicas y la evaluación de la oralidad en el aula, y el de González lo que hace es articular la oralidad y escritura desde el territorio y la memoria colectiva. Eso. Así es que les invito a escuchar algunas ideas que están puestas en esta cápsula y combinarla evidentemente con su propia lectura, su propia reflexión y su propio análisis de los textos.